Hola Martín, ¿cómo estás? Acá en la columna de literatura te traje un libro de Abelardo Castillo, Ser escritor, ¿por qué se escribe? Es el apartado, es un libro que salió ya hace unos años, pero se volvió a publicar en el 2020. Y tengo unos fragmentos para leerte, porque sé que hay mucha gente que le gusta escribir y son como unos tips, unas frases que nos pueden dejar pensando para aquel que disfruta de la literatura, pero también para aquel que le interesa escribir literatura. Y una de las primeras partes de este apartado, porque se escribe, se llama La ética de la forma, y dice así: en 40 años de literatura aprendí 2 o 3 cosas más, pero por decirlo así, son de orden moral. Por ejemplo, corregir encarnizadamente un texto no es una tarea retórica o estilística, es un trabajo espiritual. Paul Valéry ya habló de la ética de la forma. Corregir es una empresa espiritual de rectificación de uno mismo. Hay palabras y palabras. Borges, una noche de 1983, me contó que detestaba Hombre de la esquina rosada, porque en ese cuento había escrito la palabra cuchillón. Y más abajo, en un apartado que se llama Géneros, dice: no creo en los géneros literarios. Creo, sin embargo, que el cuento es una forma estética nada casual, y sospecho que no cualquier escritor es cuentista. Se puede ser un gran poeta y no saber escribir un soneto, como le pasaba con frecuencia a Neruda. Y también se puede ser un gran escritor en prosa, sin haber escrito jamás un buen cuento. La inversa, en cambio, no se cumple. Un hombre que escribe grandes sonetos es necesariamente un gran poeta. Petrarca o Garcilaso, digamos, o Miguel Hernández. Un hombre que escribe grandes cuentos es fatalmente un gran escritor. Poe, Chekhov, Borges, Schiller, Cortázar. No tengo opiniones sobre literatura. Heine decía que las catedrales fueron hechas porque los hombres que las construyeron no tenían opiniones, sino convicciones. Seguramente no construiré nunca una catedral, pero al menos tengo una convicción. Un buen cuento es una historia contada de la única manera posible. Y más abajo, en Arte Poética, dice: uno teoriza como quiere, pero escribe como puede. De ahí que declaraciones de ciertos escritores sobre el sentido de la literatura parezcan bromas pesadas. Por fortuna, cuando el talento es grande, no es raro que esos libros sean infinitamente superiores al propósito que les dio origen. Ya se sabe que para Flaubert y Baudelaire lo bello era lo puramente inútil, y a los dos los procesaron el mismo año por atentar contra la sociedad. También aprendimos en la escuela que Miguel de Cervantes quiso hacer una parodia de las novelas de caballería y se encontró con el Quijote y Sancho. Un buen método para escribir grandes libros es no proponérselo, dice más adelante Abelardo Castillo. Tengo 62 años cumplidos. De adolescente, cuando olvidándome un rato del suicidio conseguía entreverme a esa edad, imaginaba a un anciano a quien se le acercaba un muchacho idéntico a mí y le preguntaba: «Maestro, ¿cómo se llega a escribir una obra inmortal?». No reproduciré por pudor las respuestas estentorias del anciano maestro. Hoy ya no quiero que mi fantasma se me acerque a preguntarme nada, pero conozco una buena enseñanza, tal vez demasiado tardía para mi propio uso. Vea, hijo, usted vaya a su casa, siéntese, no se tome tan en serio y escriba buenamente lo que pueda. Más adelante hay un apartado que dice la originalidad, un fragmento. La superstición de la originalidad es una pavada moderna. Si los trágicos griegos o Shakespeare hubieran intentado ser novedosos, no habrían escrito una línea. Kierkegaard decía que la originalidad nace de la angustia, lo que significa sencillamente que el mero hecho de estar en el mundo
como un ser singular, produce en ciertos hombres un modo angustiosamente personal de ver las cosas. La originalidad no consiste en escribir sin puntos ni comas o en contar sucesos que nadie haya podido imaginar, sino en ver la realidad entera desde uno mismo y que el lector sienta. Eso es exactamente lo que yo sentía. Y dice, en límites de la originalidad. La originalidad tiene límites, incluso límites formales. Se puede escribir un cuento espléndido sobre una gota, como hizo Dino Buzzati, pero sería muy difícil escribir una buena novela sobre un triángulo. Bueno, Martín, espero que estas frases que son tan enriquecedoras nos nutran y nos den ganas de leer este libro de Abelardo Castillo que se llama Ser escritor, en el apartado ¿Por qué se escribe? Nos vemos.